Quieres borrarle ese testigo. Es decir, quiero buscar la solución más económica y rápida para ver qué le pasa a mi coche y si puedo leer y borrar esos fallos. Que nos enciende la avería motor, el testigo 1000. Y veremos desde lo más sencillo hasta conectar las más avanzadas, como por ejemplo esta Launch. Ahí puedes ver en la pantalla la cantidad infinita de módulos que tiene. Ahí está la diferencia de precio entre unas máquinas y otras. El problema del coche, si lo tienes presente, lo tienes que solucionar tú. No te esperes comparte esto por 15 pavos e ir solucionando todos los coches que tengas por ahí, porque no lo vas a hacer. Seleccionando si es P, si es C, si es B, si es U. Si nos vamos a diagnosis y nos vamos ya al programa preconfigurado para la marca que estamos diagnosticando, BMW en este caso. El coche registra fallos que a veces son puntuales. Si ya lo habéis solucionado y no habéis borrado el defecto, lo suyo es que primero se haga un borrado y después le hagáis otra vez la diagnosis. De 15 euros a unos 1.000, 1.200 euros, pues hombre, ya has visto que la cantidad de funciones cambia. ¿O no? Correcto. ¿Y qué diferencias tiene con las que ya hemos visto? Y ahora nos vamos a meter con las dos más pepino, que digamos que es de lo mejorcito que te puedes comprar a nivel diagnosis. ¡Oh! ¡Magia! Aunque tienes juguetitos nuevos. Joder, pero demasiados juguetitos. ¿Para qué sirven estos test de actuadores, Pableras? Da igual que te gastes 1.500 que 15. Pero, como todo, se puede aprender, ¿no? Ya verás. Otro. Ya verás. Otro aire acondicionado, Mira, 4. aire acondicionado, madre mía. Pero si solo tenía un fallo, Pablo, tío, que te iba a dar 1.000 euros por He él. dicho que había unas cuantas Madre mía. trampillas. Yo creo que las están repetidas, ¿eh? Me estás engañando y están repetidas. El típico fallo de la Blue Racer. Estamos fríos. Sí, hay que practicar, ¿eh? Esto hace mucho que no lo hacemos ya. Vamos a ver desde qué es un DTC, qué es una máquina de diagnosis, por qué la necesitas, qué distintos tipos de máquinas de diagnosis hay, por qué puedes gastarte 15 euros, bueno, si llega, a, no sé, 70, 2000. sí. ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Para qué sirve más o menos cada una? ¿Cuáles son sus limitaciones? Y así podrás decidir cuál es la que necesitas para lo que tú vayas a hacer. Así que vamos a hacer una visión general y a ver qué sale. Te va a molar. Eso. Ya que se lo tengo dicho. Que no usen, que no metan. Y venga, dale. Bueno, a ver, vamos a empezar por lo más básico, basiquísimo, desde cero. Antes de empezar a meternos con toda la movida esta de cada máquina de diagnosis e historias variadas, lo fundamental, ¿qué es una máquina de diagnosis? Esto es una máquina de diagnosis. Y eso, y eso, y eso, y eso, y todo es una máquina de diagnosis. ¿Y para qué sirve? Vale, una máquina de diagnosis es cualquier interfaz que te permita conectarte a un vehículo y sacarle los DTC registrados, es decir, los fallos. Y ahora veremos qué coño eso, qué es eso de los fallos o DTCs. Normalmente, cuando tú llevas el coche al taller, lo primero que hacen o deberían de hacer, hablamos ya de un coche más o menos modernito, un coche a partir del año 2000, más o menos, lo primero que hacen o deberían de hacer es conectar esta máquina para poder ver los fallos registrados en el propio vehículo, lo que ha dicho Ramón, los DTCs. Una vez que meten esta máquina y leen el registro de fallos que pueda tener el vehículo, orientan al reparador, al mecánico, a mirar en el vehículo qué es lo que está fallando. Para eso sirve esta máquina, entre otras cosas. Vamos a empezar por lo básico, basiquísimo, antes de meternos en el jaleo de todo esto y mostrarte todo lo que tenemos aquí. Lo básico, ¿qué es un fallo en un coche? ¿Qué es un DTC? ¿Pablo Vélez? DTC es un error almacenado en alguna de las centralitas del vehículo cuando salta algún tipo de fallo. Puede ser un fallo de contaminación, puede ser un fallo de comunicación, puede ser un fallo de confort, puede ser un montón de fallos, tipos de fallos. Todos esos fallos quedan registrados en las unidades electrónicas y nosotros, mediante máquinas de diagnosis, podemos acceder a ellos, ver qué tipo de fallo hay y borrarlo en caso de que esté solucionado. Vale, nosotros nos vamos a referir en todo el vídeo, seguramente lo llamemos indistintamente fallo o DTC, porque DTC es Diagnostic Trouble Code,
Y es lo que dice Pableras, cualquier unidad electrónica a día de hoy, desde hace muchísimos años, a nivel de electricidad puede registrar un fallo, en algún sensor, algún componente, lo que sea. Entonces, por eso es fundamental que entiendas lo que hemos visto en todo lo anterior del curso de electricidad. Porque si no entiendes la electricidad básica hasta este punto, vas a estar perdidísimo. Entonces te recomiendo ahí abajo te dejamos todos los vídeos. Vale, pues eso, lo básico. Ya después nos meteremos en tipos de DTCs y demás. ¿Por qué tantas máquinas de diagnosis? ¿Por qué estamos haciendo un vídeo con tantas máquinas de diagnosis? Así muy resumido, aunque después entraremos más en profundidad. Porque se nos ha ido la olla. Porque se os ha ido la olla para empezar, ¿correcto? ¿Por qué tantas máquinas de diagnosis? O sea, ¿qué diferencia básica hay entre algo que te cuesta 15 euros a algo que te cuesta 1.500 euros? O más. O 5.000, como tenemos ahí. Hemos dicho que la máquina de diagnosis sirve para leer fallos de un coche, pero claro, no solo sirve para leer fallos de un coche. Puedes tener lecturas básicas de algo muy simple de motor a hacer auténticas virguerías con un sistemas más avanzados de diagnosis como podría ser este. ¿Vale? Podemos tener algo muy sencillo y funciones muy avanzadas como, yo que sé, tocar temas de inmovilizador, con codificar llaves, cambiar centralitas, incluso clonarlas. Codificación de partes, ajustes básicos que hay que hacer a los vehículos, aprendizajes, reseteos de sensores. Y casi todo el mundo lo que conoce, para ver si te han hecho una afeitada de kilómetros. Revisando módulo a módulo, pues se usan este tipo de máquinas más avanzadas. Entonces, a lo largo del vídeo iremos viendo ejemplos de distintas funciones y por qué con unas puedes hacer unas cosas muy simples y con otras ya puedes ver incluso si te han afectado los kilómetros de tu coche. Pues entonces, vamos a ver la evolución de la diagnosis de un vehículo y por qué ha evolucionado todo esto, cuál es el motivo real, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en situación. Imagínate un coche de los años 70 con una electricidad más o menos básica. Entonces, según han ido avanzando la tecnología de los vehículos, seguramente te suene que cada año al final las tecnologías van avanzando, le vas metiendo cada vez más ordenadores o centralitas o también llamadas ECUs a los coches para controlar distintas cosas, motor, ABS, frenos, airbag, de todo. Al principio, ¿qué pasó? Cada uno hacía lo que le salía de los cojones, básicamente, ¿no? Es decir, pues oye, si el fabricante X hace un tipo de sistema, pues hace su propia diagnosis o su propia toma o su propia forma de diagnosticar esa centralita en cuestión. ¿Qué pasa? Siguen avanzando las tecnologías y, claro, ¿qué vas a comprarte una máquina de diagnosis hace 30 años con 300 tipos de conectores? Igualmente lo que hacían. Aquí igualmente lo que hacían. Igualmente lo que hacían. Pero no se rompían tanto, yo creo, de esa manera los coches. Claro, al final cuantas más cosas le metas a un cacharro, más posibilidades hay de que algo rompa. ¿Cuál es el primer sistema más o menos estandarizado que hubo en cualquier vehículo? Déjalo en los comentarios. Responde abajo. El primer sistema que aparece más o menos estandarizado es el OBD1. Por los putos yankees. Que viene impuesto por una normativa americana, hemos leído antes del estado de California, de la calidad del aire o algo así, que se empieza a meter con la contaminación de los vehículos. Entonces empiezan a obligar a fabricantes a poner un sistema de diagnosis para diagnosticar cuando falla una sonda lambda o cuando tenemos un problema eléctrico o cuando tenemos algún problema de combustión que pueda afectar a la contaminación. Esto es casi en el año 90, finales del 80 y de los 80. Después, la normativa europea, también con sus leyes anticontaminación, empieza a exigir en los años 2000 un protocolo de diagnóstico en todos los vehículos que quieran vender coches en Europa. También les obliga a hacerlo un poco más estandarizado todo con la normativa americana, la primera que apareció, y también obliga a los fabricantes a liberar o a dar gratuitamente información sobre cómo funciona el sistema de diagnosis. Y aquí empiezan a aparecer las máquinas de diagnosis más estandarizadas, el conector OBD2, que probablemente lo tengas en tu coche debajo del volante o cercano, y estas máquinas de diagnosis que como mínimo nos leen fallos que pueden afectar a la contaminación y como máximo pueden hacer modificaciones en cada una de las centralitas, codificaciones, adaptaciones, etc. Pues que en resumen todo empezó básicamente por el tema de contaminación, ¿no? Para empezar a leer problemas relativos a la contaminación, como ha dicho Pableras, todo eso empezó a evolucionar y llegamos a este tipo de máquinas
que ya te hacen auténticas virguerías en tu coche. ¿Qué es un DTC o lo que hemos llamado antes un fallo? DTC, lo dejamos ahí escrito en la pantalla. Diagnostic Trouble Code, es decir, código de diagnóstico de fallo, en inglés. Así es como lo verás habitualmente en todos estos. Hay distintos tipos de DTCs y distintos estándares de DTCs. Entonces, lo más común, y para que te vaya sonando, ya que cada coche, ya desde hace muchos años, tiene distintos sistemas, pues lo que hemos comentado, motor, transmisión, ABS, airbags, etc. Hay distintos tipos de DTCs. Entonces, para dejarlo de la forma más simple posible, los DTCs lo que se intenta es, por parte de todos los fabricantes, intentar estandarizarlo lo máximo posible. Por eso, verás, tipos de DTCs que empiezan por P, de Pamplona. ¿Qué significa la P de Pamplona? Powertrain, es decir, pues todo el tren de potencia. Después de ello hay otro tipo de DTCs que son los que empiezan por B de Barcelona, que son los de Body. Muy bien. Body, correcto. No estudiamos. Hay otro tipo de DTCs que son los que empiezan por C de casa, que son chasis. Y después, por último, los que empiezan por U de Uruguay, que son los de Comunicación. ¿Por qué? Más. No tiene sentido, ahí ya han perdido la lógica de la asociación. Ya. Unit Control. No lo sé. No sé, yo tampoco. La lo sé. U de dónde viene, ¿no? No sé. Habrá que investigar quién. Si sabéis quién puso esos códigos, dejadmelo en los comentarios. Si sois tan frikis. Entonces, lo que te vamos a contar a continuación, la parte buena es que desde hace muchos años está estandarizado. Es decir, un P0101, que es el motor detecta que el aire que entra al motor no es el que toca, está estandarizado para todas las marcas. Es decir, un P0101 en una Hyundai H1, un Megane o un lo que sea, es estándar y eso lo puedes consultar en internet. Entonces, ahora que hemos visto lo basiquísimo, los DTCs, vamos a empezar por los más importantes y generalmente más que todas estas máquinas lo pueden leer, que son los tipo P de Pamplona, del motor, y los que tienen que ver con emisiones son los que te encienden ese maravilloso y conocidísimo testigo de motor, que es el típico check engine o MIL engine, porque MIL significa malfunction indicator light, ¿vale? Hola, te lo dejaremos ahí escrito en la pantalla. Entonces, también hay que dejar claro que, aunque todas estas máquinas deben de leer los tipo P, después hay otro tipo de DTCs que te hemos comentado que ya en función a lo que pagues, lo avanzado de la diagnosis que sea, se podrán meter o no en esos sistemas tipo B, C y U. Hay que dejar claro también que es un coche con un problema, que a lo mejor no sea de emisiones, que no sea el más importante de todo el coche, no tiene siempre por qué registrarte DTCs. Entonces ahí entra lo que tú pagues de cada diagnosis y la cantidad de funciones adicionales que te permita diagnosticar un vehículo, ¿vale? Es decir, con esto vas a poder leer lo más básico del tema de la contaminación del coche, pero a lo mejor si un coche tiene, no sé, tirones, falta de potencia, alguna mierda así, y no te registra DTCs, con esto a lo mejor no lees nada. Con esto, a lo mejor tampoco, pero con esto sí tienes posibilidad de meterte más en profundidad a ver dónde está el fallo. Bueno, te hemos contado antes que están los tipos de DTCs tipo P, B, C y U. Ahora, lo que va después de esas letras son números y letras que están también estandarizados. No vamos a entrar aquí a contarte todo porque sería un puto infierno. Y además, de hecho, tienes páginas web donde puedes consultar cada cosa. Pero te vamos poniendo en la pantalla pues, un ejemplo de un DTC de motor, un P0101, 2.00. Cada uno de esos dígitos está estandarizado. Puede haber distintos dígitos, distintas letras, pero siempre se repite igual. Una letra, 4 dígitos, 2 puntos, otros 2 dígitos, ¿vale? Si quieres entrar más en detalle de este tipo de cosas, abajo te dejaremos links. Lo mismo pasa para los tipo P que para los tipo B de Barcelona, como el ejemplo que estás viendo ahí en pantalla. Para los tipo C de casa, que también tienes otro ejemplo en pantalla. Y para los tipo U de Uruguay, que ahí tienes otro ejemplo en pantalla. Si quieres más detalles y después ir al psicólogo, lee abajo los links que te dejamos. No estoy loco. No estoy loco. No estoy loco.
Bueno, ya que hemos explicado lo básico hasta ahora, antes de meternos en las funciones de cada una, tenemos que diferenciar entre lo más básico, que es cómo conectar estas máquinas de diagnosis y cómo ver los datos que nos quiere ofrecer. Entonces, hay distintos tipos. Las hay en la que lo que hace de interfaz entre la conexión de un dispositivo y el coche es este tipo de cosas que se suelen llamar VCIs, VCMs, el LM327, ¿vale? O sea, son aparatitos como esto, como este de 15 pavillos, como esto, que no tienen pantalla y necesitan algo más para que tú puedas ver lo que hace esta petaca conectándose al coche y los datos que refleja. Puedes necesitar un ordenador, una tablet, un móvil, etcétera, etcétera. Una vez que ya tienes las VCIs o VCMs o la petaca de conexión al coche, en lo que tú quieras ver esa información, ya sea una tablet, un ordenador o un móvil, necesitas aplicaciones específicas que sean capaces de leer estos datos. Ejemplo, el torque conocidísimo, por ejemplo, para conectar esto de aquí. ¿Algún otro ejemplo más? Scanner Car, Scanner Car. que es uno de los más avanzados que hay ahora mismo. Software específicos de la marca. Claro. Por ejemplo, si tienes una Delphi, pues necesitas el programa de Delphi para visualizar los fallos en este caso. Entonces, ya una vez tenemos este tipo de dispositivos, ahora, si juntamos todo eso, tanto la petaca como el software o aplicación y la forma de visualizarlo, tipo pantalla móvil o lo que sea, pues tenemos este tipo de cosas de aquí, que son, pues, la VCI, el software y la pantalla para verlo en el mismo dispositivo. Y ya dentro de todos estos dispositivos los hay con las VCIs dentro, con las VCIs aparte y el software y la pantalla por otro lado, etcétera, etcétera. Pero en esencia es siempre lo mismo. O necesitas algo externo para hacerlo funcionar como todo esto de aquí, o ya te viene todo integrado en el mismo equipo como tenemos esto de aquí y la mayoría de lo que tenemos por acá. Cuanto más pagues, más tiendes a este tipo de cosas y más funciones tendrás, como veremos después. ¿Cómo elegir la máquina de diagnosis? Si tenemos tantos tipos de máquinas de diagnosis, ¿cómo saber, en tu caso, cuál deberías de elegir para lo que tú quieras llegar a hacer? Vamos a poner ahora muchos ejemplos de todo ese tipo de cosas que vamos a contar, pero para tenerlo claro, lo más barato, lo único que te puede leer son códigos de motor y tema de emisiones. Por ejemplo, esto de aquí, o sea, las típicas aplicaciones que te bajas del torque, conectas un pincho Bluetooth y ya está. Según quieras ir avanzando, por ejemplo, haciendo cosas un poquito más avanzadas, como a lo mejor resetear el mantenimiento del aceite, tienes máquinas como estas. Ahora, que quieres también no solo meterte en motor, sino que quieres leer, por ejemplo, el ABS o el airbag, pero nada más, pues ya tienes algo como esto. Claro, va subiendo en precio. Ahora, que quieres meterte ya en todos los sistemas del coche, ya tienes cosas como estas de aquí. Que no solo quieres meterte a leer cosas del coche, sino que quieres además modificar parámetros del coche, de cualquiera de sus temas, o casi todos, pues también tienes cosas como estas, e incluso cosas aparentemente un poco más sencillas, pero que también te permite hacer muchas historias de estas. Ahora, que quieres ya meterte en temas aún más avanzados de modificaciones de centralitas, clonaciones, temas de inmovilizador, codificación de llaves, pues ya tienes esto, junto con esa que tenemos ahí. Ahora, que quieres meterte no solo en una marca muy conocida, sino en mogollón de marcas, hacer mogollón de cosas, pues ya tienes estas, esas, aquellas, etcétera, etcétera. Claro, tenemos rangos de precios en función a las funciones que tengas, desde los 15 euros, 300, 1000, 1500, 5000. Importante los 5000 es por las actualizaciones. Claro. Ese es el siguiente paso, que si eres profesional te interesará seguir viendo los vídeos. Exacto, porque al final el negocio de estos fabricantes en cuanto a máquinas de diagnosis, tú por lo que estás pagando es por el software y la capacidad de las máquinas y las actualizaciones constantes, ¿vale? Ya, si te interesa, déjanoslo ahí en los comentarios. Iremos haciendo vídeos específicos de cada una de ellas para que veas más en profundidad sus funciones. Así que si te interesa, ahí un comentario. Te tengo que pasar una cosa. De estas máquinas, mucha gente lo que quiere, lo que busca de este tipo de máquinas en muchas ocasiones es: oye, tengo que pasar la ITV. ¿Cómo borro el chivato testigo motor para que no me den por el culo? ¿Cuál de estas haría esa función? Todos. Pero, Vale, pues mira, si hacemos en una pero sección aparte, nosotros no queremos hacer eso.
Bueno, pues ya que hemos dicho esto, ahora, ¿todas estas máquinas pueden leer y borrar todos los fallos de cualquier coche? No, ¿vale? Todos no. Te ponemos en situación. Tienes un testigo de motor, el típico Engine 1000, y quieres leer y borrar DTCs. O sea, quieres leer y borrar fallos. A ver si ese testigo, para pasarle tuve o cualquier historia así que tú quieras, Fran, Incluso vender un coche. incluso vender un coche, quieres borrarle ese testigo. Es decir, quiero buscar la solución más económica y rápida para ver qué le pasa a mi coche y si puedo leer y borrar esos fallos. Te compras algo tan sencillo como cualquier conector OBD de estos guarrindongos que puedas encontrar en Amazon y de motor puedes leer y borrar fallos. Por ejemplo, esta te vale para lo básico de tu Engine 1000, leer y borrar fallos, pero no le pidas nada más. No le pidas que si tienes, por ejemplo, un testigo de airbag, tú no con esto no vas a poder entrar en ese sistema, no vas a poder entrar. Entonces, ya necesitarías algo más avanzado, que cuanto más avances en precio, licencias, actualizaciones y demás, avanzarás en capacidades. Por ejemplo, esta máquina aquí de launch te permite entrar a motor, transmisión, airbag, ABS y resetear temas de mantenimientos. Algo que no podrías hacer con esta de aquí. Vamos a empezar con los ejemplos prácticos y para que vayas viendo la evolución y capacidades de cada una de las máquinas que te estamos contando. Vamos a empezar por un ejemplo muy sencillo que es el ejemplo que te hemos puesto antes de tenemos un coche con un testigo de motor, en este caso el de Pableras, que tiene que pasar mañana la ITV y tenemos que ver qué narices le pasa eso. Las máquinas de Idenosis lo que te van a permitir es ver si tienes algún fallo registrado y en base a esos fallos y lo que te diga el fabricante de qué es lo que le debe de pasar a ese coche, veremos qué le pasa o no. Y veremos desde lo más sencillo hasta conectar las más avanzadas, como por ejemplo esta launch. Ya. Pues cuando usted quiera. Para hacer unos ejemplos, vamos a utilizar este coche, BMW Compact del 2001, 2002, no me acuerdo. Es un 316i y como vamos a estar con el contacto dado, porque para leer fallos y para acceder a las centralitas necesitamos que tengan alimentación, vamos a tener el contacto dado. Para no quedarnos sin batería, y esto es muy importante para hacer trabajos de este estilo, en los que vemos con máquinas de diagnosis fallos y modificamos, etc., ponerle un cargador siempre a la batería. Importantísimo. Te puedes ver el curso de electricidad, que ahí también lo comentamos. Bueno, vamos a ver los fallos que tiene uno, que nos enciende la avería motor, el testigo 1000, que ya sabemos cuál es, pero bueno, vamos a ver las diferencias que hay con cada máquina cuando los conectamos. Cuenta la verdad, Pableras. Cuenta la verdad. Vas a vender el coche, lo tienes puesto en 3.000 Está en venta, solo tiene 370.000 kilómetros. y el comprador te ha dicho que con el testigo motor te da 2.000 y has dicho, no te preocupes que te lo arreglo. Eso es. Le vas a anular el Vamos a testigo borrar el testigo y le motor, vas a sacar 1.000 pavos más. va a venderlo más caro. Perfecto. Ah, mentira. Venga, vamos. Primerísimo de todo, ¿dónde está el conector OBD en un coche? Bueno, la mayoría de los vehículos, el conector OBD está en la parte baja del volante, como hemos visto en este caso, aunque en algunas ocasiones está en la consola central, debajo de la radio o detrás del freno de mano, dependiendo. Muchos del grupo BAG lo ponen en la consola central en la parte de adelante. Algunos franceses lo ponen detrás del freno de mano, pero la mayoría de coches lo tienen ubicado siempre en la parte de baja del volante, ¿no? Encima de los pedales, por esa zona. Primer sitio donde hay que buscar. Si no está ahí, pues Internet y Google es tu amigo. Bueno, en Internet hay mucha información sobre eso. Lo siguiente, cuando nosotros conectamos una VCI, este cacharrito que va por Bluetooth, luego con un teléfono y una aplicación nos conectamos a él, la VCI necesita alimentación, la coge del propio OBD. El OBD tiene unos pines que están estandarizados, obligatorios para todos los vehículos, y luego otros que son optativos para cada fabricante, ponga el que él quiera. Dejamos aquí una imagen de la distribución de pines del OBD, son 16. Son 16 y algunos de ellos tienen el pin ya estandarizado. Uno es batería, otro va a ser masa y de ahí vamos a coger alimentación para este tipo de VCIs. ¿A qué nos conectamos? Cuando enchufamos la VCI, ¿a qué nos estamos conectando? Esto ya depende de cada vehículo. Hay diferentes protocolos de comunicación
Y de hecho, cuando nosotros conectamos algún aparato de estos, lo que suele hacer es probar varios tipos de protocolos, varios idiomas para comunicarse con las centralitas. Y en coches relativamente antiguos, como este, solo tienen un pin, que es la línea K, que te conecta directamente a la centralita de motor. Es, digamos, tu red de diagnóstico. Y de la centralita de motor coges los datos almacenados o preguntas a otras centralitas qué tipo de información deseas saber. En coches, creo que a partir del 2008 ya es obligatorio que en el pin 6 y en el 14 del OBD estén líneas CAN, CAN High, CAN Low, línea CAN de tracción, de alta velocidad. Entonces, muchas veces, y es mucho más rápido, en coches modernos conectar la VCI, vamos a descargar datos mucho más rápidos, vamos a ver parámetros en tiempo real con un refresco mayor, si nos conectamos a través de la línea CAN, que es lo primero que intentarán este tipo de artilugios. ¿Qué es la línea CAN y dónde pueden ver más historia de línea CAN? Si quieres saber lo que es la línea CAN, si te está sonando todo esto a chino, tenemos un curso de electricidad en el cual luego hablamos de línea CAN, tenemos un par de vídeos dedicados a la línea CAN, lo que se puede hacer con ella, y en el futuro probablemente veremos muchas más cosas de este tipo de protocolo de comunicación. Ya me he perdido por dónde iba. Entonces, nosotros vamos a conectar las VCIs al vehículo. Lo primero que intentará es ver si tiene línea CAN, como no la tiene, intentará diversos protocolos con diversos buses de comunicación que pueden ir integrados en el conector OBD. En este solo hay una, donde se puede conectar, así que no hay muchas más opciones. Al final del vídeo vamos a meter un coche mucho más moderno y vamos a ver que la lectura de fallos va a ser bastante más fluida, más rápida, porque lo va a hacer a través de otro protocolo de comunicación. Es que tienes un primer plano sexy, ¿eh? Claro, coño. Aquí te estoy grabando en 6K. ¿En 6K? Toma ya. ¿Puede grabar en 6K? Esto es 6K, sí. La virgen. Yo pensaba que era 4K solo. Wow. Se me van a ver los poros. Un inciso. Máquinas como esta, la Launch que tenemos aquí, con su VCI, tiene varios modos de conectarse. Nosotros esto lo vamos a conectar a la toma VD del coche y entre la VCI y la tablet, donde está el software de diagnóstico, se comunican bien a través de Bluetooth o por Wi-Fi, hay ciertas máquinas que también lo hacen por Wi-Fi, o tenemos posibilidad de USB, por cable. ¿Qué diferencias hay? Evidentemente, la distancia de conexión, ¿no? Con el Bluetooth podemos irnos casi a 10 metros a trabajar con él, con el Wi-Fi un pelín más lejos, pero la estabilidad que nos va a dar un cable a la hora de realizar ciertas tareas que son delicadas, pues es mucho más seguro conectarlo con un cable donde vamos a tener menos pérdida de información o menos fallos de comunicación. Hemos conectado el barato, en la toma de diagnosis barata, y con una aplicación que casi todo el mundo conocerá, con Torque, podemos ver ciertas informaciones. Lo primero de todo, podemos ver los fallos registrados. Vale, hay que dejar claro que vamos a empezar desde el aparato, la máquina de diagnosis más sencilla, que es esta, e iremos mostrando diferentes versiones de las diferentes máquinas de diagnosis y sus posibilidades. Vale, como nos indica la máquina de diagnosis, solo tenemos un fallo, en este caso el P0420, P de powertrain, y si pulsamos en el fallo nos dice que la eficiencia del sistema de catalizador está por debajo del límite, ¿no? Que tenemos un problema con el catalizador. No es que haya ningún problema, es que me lo robaron y le pusieron, la gente es así de guay, y pusimos uno de recambio y ahora salta ese fallo. Bueno, cerramos. La aplicación de Torque también nos da opciones para poner, por ejemplo, datos. Aquí el display, y podríamos ver el software trim, el ajuste que hace la centralita a corto plazo para regular el tipo de mezcla. Podemos ver ciertos parámetros que nos va a dar la centralita de motor, pero siempre parámetros que tengan que ver con el funcionamiento del motor y sobre todo con temas de contaminación. Por ejemplo, otro tipo de fallos que tiene el coche, como algunos en el aire acondicionado, no lo vamos a poder ver. Vale, porque estas aplicaciones sencillas, las más sencillas de todas, ¿dónde pueden conectar únicamente? ¿A qué unidad? Con motor. Únicamente podemos conectarnos a la centralita de motor, ver los fallos que están registrados en ella y
Básicamente podemos acceder al protocolo EOBD y a lo único que obliga este protocolo es a ofrecer información sobre temas de contaminación que tengan que ver con el motor. Como los fabricantes no son tontos y no nos quieren brindar toda la información, a no ser que paguemos, lógicamente, pues se limitan a enseñarnos solo a lo que están obligados. Y estas máquinas de diagnosis baratas, como es todo estandarizado y cualquiera que lea un poco podría llegar a fabricar un cacharrito de esos, no solo nos ofrecen información de este estilo. Se podría borrar ese fallo, pero solo ese, en concreto, y siempre y cuando esté arreglado, esté solucionado. Es decir, si yo quito el caudalímetro del coche, lo desenchufo e intento borrar el fallo, si lo tengo desenchufado no me va a dejar borrarlo, porque está presente el fallo y hasta que yo no solucione el fallo no lo puedo borrar. En este caso, si borrásemos el fallo del catalizador, lo va a borrar, pero a los 5, 6, 10 kilómetros volverá a aparecer. O sea, es decir, las máquinas de diagnosis estas no te reparan el coche. Efectivamente. O sea, lo que hacen es leerte y borrar los DTCs, si pueden borrarlos porque sea posible, pero si tú no has reparado nada, volverán a aparecer. Es decir, tú tendrías que, para reparar el coche, seguir los pasos que te dice el fabricante sobre la descripción de ese DTC. Efectivamente. ¿Vale? O sea, que no te esperes, comparte esto por 15 pavos e ir solucionando todos los coches que tengas por ahí, porque no lo vas a hacer. Lo único que vas a hacer es leer y borrar códigos con estas, solo motor. Muy bien. Agarrón, dale caña. Pues nada, habrás visto y ya hemos usado este lector de OBD, lo primero, con el programa Torque, y ahora hemos puesto uno que es de las similares características, pero supuestamente pues es un poco superior, ¿vale? Es el VIC. Y vamos a usar otro programa ahora de lectura. Como lo hemos comentado al principio, cada módulo va con uno de los programas. Tenemos en este caso el Car Scanner Pro y vamos a ver el error que hemos visto antes, a ver si lo detecta también este lector. Esto es fácil, es intuitivo. Sabemos que podemos tener el tablero de instrumentos, datos reales, sensores, fallas de TC, el cuadro congelado, monitor, diferentes opciones. En nuestro caso nos interesa el tema de fallos de TC. Vamos a leerlo y vamos a ver qué nos da. Es bastante rápido para... Sí, la verdad que sí. O sea, de ahí solo el importante es este, el P0420. La diferencia es que cuando le das... Anda, coño. Te sale directamente... Ya te pone directamente la búsqueda. La búsqueda del... Hostia, qué bueno. ¿Qué datos puedes ver? ¿Qué más cosas? Aparte de ver el fallo de motor que ya hemos visto, a ver qué otros parámetros puedes ver. Vale, pues como hemos comentado, tenemos también el monitoreo de la EQ, que sería algo como ver en directo los varios parámetros de la EQ. Por ejemplo, tanto con este como con el que estamos viendo ahora, hay diversos fallos que no te los va a mostrar. Por ejemplo, hay ciertas trampillas del aire acondicionado en mi coche que no funcionan. El motor está mal o que la trampilla está atascada. Con esto solo podemos acceder a DTCs registrados en la EQ de motor que tengan que ver con o que afecten a la contaminación y que enciendan el testigo 1000. Exacto, con este no hemos podido ver si el testigo de airbag o tienes algún otro problema. No puedes entrar en otras unidades y con otras máquinas sí. Vale, otra de las opciones que tiene este programa y con esta máquina es leer todos los sensores, es decir, todos los sensores que tiene el coche. Entonces podemos ver del motor, claro, vamos a ver, pero son todos relacionados con tema de motor. Bueno, aquí nos sale encendida como que tiene la luz de motor encendida, códigos de fallo 1, que es el que hemos visto, el P420, vemos valor calculado de la carga del motor, 7,06%, la temperatura del refrigerante, ajuste de combustible banco 1, banco 2, revoluciones del motor, ahora está parado, pues 0. Sí, si quieres dale, arranca el coche. Arráncalo. Vamos a ver si es en directo. Podemos ver el movimiento del motor con gráfico y todo. Mira, está bastante bien. Temperatura de emisión del colector. Algo muy importante, distancia recorrida con la luz encendida.
5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros con la luz, todavía. Nada. Este dato importante, bueno, ya sabéis, si vais a la ITV, este dato tiene que ser más de 1 kilómetro. No vale borrarlo antes. Así que tener cuidadito. Deja el contacto dado, David. Vale, hay que decir que, aparte de los parámetros estos que nos deja ver, que con este también se pueden llegar a ver, el fallo que tiene almacenado, el P420, que es baja eficiencia del catalizador, esto es la sonda que va detrás del catalizador para ver si funciona bien, de ese fallo, o de prácticamente todos los fallos, cuando se produce un fallo, se queda registrado el fallo y datos en el momento en que se registró. Entonces puedes ver la velocidad a la que ibas cuando se activó el fallo, la carga del motor, las revoluciones, la temperatura, para hacernos una idea de cuándo ha podido suceder ese fallo. En este caso, Ahí aquí lo estamos tienes. viendo, que es el freeze frame DTC, pues eso, es el momento en el que pasa, cómo pasa, qué porcentaje de carga de motor llevaba, la temperatura del líquido refrigerante, ajuste de combustible, revoluciones del motor y velocidad, en este caso pues 87. Dentro del límite. Depende de Lo- dónde ibas, a lo que mejor no- ibas en ciudad. Lo que no dice es que iba dentro de un pueblo, pero... Claro. Este es el segundo. Vamos a pasar a una máquina de diagnosis más avanzada. Acabamos de conectar el C-Reader 3001, que es el más básico de Launch. Las funciones que tiene son parecidas a las que hemos visto en las primeras máquinas de diagnosis. La diferencia es que aquí tenemos la pantalla, no necesitamos una aplicación, no dependemos del móvil. Conectamos directamente y ya nos salen opciones. Que podemos leer códigos, borrarlos. Lo del IM realmente no sé qué es ahora mismo. Datos en tiempo real, lo del free frame que vimos con el móvil de Aarón, ¿no? Ese momento en el que salta el fallo. Test de sondas de oxígeno, de sondas lambda. Onboard monitoring, sistema EVAP y información del vehículo. No todas estas opciones están soportadas por todos los vehículos. Hay coches que no te va a dejar simplemente porque el coche no te va a dar esa información, pero lo que sí que vamos a ver en todos va a ser fallos. Fallos, vamos a ver qué fallos nos da. El mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? El P0420, y ya nos dice qué tipo de fallo es, ¿no? Que tenemos el catalizador mal, entre comillas. Si nos vamos a datos, por ejemplo, vamos a ver qué nos deja ver. Sistema de combustible 1, OL es Open Loop, entiendo que será, porque está apagado el coche y hasta que no caliente no está en bucle cerrado. 2, por si tuviésemos dos bancadas. Porcentaje de carga, temperatura del refrigerante, bueno, diversos datos que podemos ver, ¿no? Ajuste a corto plazo, ajuste a largo plazo de los bancos 1 y 2, revoluciones, velocidad, avance de encendido, temperatura de entrada de admisión, caudalímetro. Esto es lo que yo estoy pisando el acelerador ahora mismo, que está variando. Estado de aire off, hasta apagado, evidentemente. Valores que nos mandan las sondas de oxígeno, que como está apagado, pues está en casi 450 milivoltios. Bueno, ajustes de combustibles, etcétera. Cuánto tiempo llevamos con la mil encendida. Bueno, diversos parámetros que ya hemos visto que son los que obligatoriamente el fabricante tiene que ofrecer de manera abierta, están obligados, y que con este tipo de máquinas y con las que hemos visto anteriormente podemos leer sin problemas. Todo lo que tenga que ver con funcionamiento de motor y que sobre todo afecte a la contaminación. Lo bueno de esto, que ya tenemos todo en uno. No necesitas bajarte una aplicación, no necesitas usar tu móvil, llegas, conectas, lees fallos, borras los que puedas y ya está. Pero básicamente se parecen bastante en cuanto a funciones. Quizás esto es una opción muy buena para tenerlo, pues para ver tus pequeñas cositas, para empezar a iniciarte. Yo lo veo cojonudo, me gusta bastante más que los otros. Vale, si le damos aquí a leer, entramos en diagnosis y empieza a probar protocolos de comunicación. ¿Ves? Uno por CAN, otro por CAN de identificación extendida, hasta que encuentra uno, en este caso, con el que sí que se conecta. Y ya entra a los DTCs. Esta máquina, como la tenemos conectada por cable, no tiene batería, ¿vale? Lo único, coge la alimentación del propio vehículo, igual que hemos visto con las otras máquinas. La interfaz
y la forma de comunicarse con el vehículo es un poco más rápida que con las otras opciones que teníamos, no por el protocolo que usan es el mismo y es un protocolo que va a una baja velocidad, pero las otras estábamos conectadas por Bluetooth desde el móvil al aparato y el aparato a su vez conectado al vehículo, con lo cual siempre vas a ir un poquito más lento, una tasa de refresco de datos un poquito menor. Y esto va un poco más rápido que esas máquinas que hemos visto anteriormente. También tiene esta opción, que es una especie de buscador de DTCs, por si quisieses ver qué DTC tiene el coche o buscar algún DTC, seleccionando si es P, si es C, si es B, si es U, y luego le metes el código. Pues el P0100, por ejemplo, nos va a decir que el caudalímetro en masa o volumen de aire o el caudal de aire, el circuito está mal en algún momento. Luego el 101, el 102, el 103 también, que vendrán derivados de esto. Acabamos con los sencillos y a partir de ahora vamos a conectar máquinas de diagnosis que nos permiten realizar muchas más funciones en el vehículo, acceder a muchos más módulos electrónicos que tenga el vehículo y hacer ajustes o ver parámetros, etcétera. A los que hemos visto hasta ahora solo nos dejan entrar en el módulo motor. Los que hemos visto ahora solo te dejan... Solo podamos acceder a ver fallos de los DTCs del motor. P. Sí, del P. Bueno, y que afecten a contaminación. O sea, a lo que están obligados, digamos. Lo que están Lo obligados las más- marcas a partir de aquí a darte ya- gratuitamente. A partir de aquí ya empezamos con la chicha. A partir de aquí empezamos con la chicha y a partir de aquí, evidentemente, el presupuesto de las máquinas pues Se dispara un poquito. va a ir aumentando, lógicamente. Vale, vamos a continuar con una ya un poquito más avanzada. Nos va a permitir muchas más funciones, acceder a más módulos. Aquí ya vemos que no solo motor, sino que nos ponen los engranajes de la caja de cambios, un airbag, sistema de ABS para resetear el mantenimiento de aceite, etcétera. Aquí ya tenemos pantalla incorporada. Esto es Android, esto es como el teléfono, básicamente. Esta máquina hemos tenido que actualizarla a fecha de hoy. Cuando la compramos, el firmware que lleva tuvimos que actualizarla. No necesita licencia ni suscripciones anuales a marcas, nada de ese estilo. Y las funciones van a ser más avanzadas que las anteriores, aunque menores que las posteriores que veremos más adelante. Tiene batería incluida, ahora mismo no está conectado. En cuanto lo conectemos, se carga a través del OBD o tiene una toma de enchufe aquí para cargarlo. Voy a enchufar. No sueles atinar tú mucho, Mira, Te suele mira, costar. mira, a la primera. Según conectamos la máquina, empieza a hacer una lectura, o intenta, mejor dicho, hacer una lectura del bastidor del vehículo. Esto, en las máquinas que vamos a ver a partir de ahora, necesitamos decirle a la máquina en qué vehículo está conectado, porque la comunicación va a ser diferente en cada marca, con cada modelo, las unidades que lleva cada modelo varían de una a otra, y esta máquina directamente intenta que la centralita le facilite el número de bastidor. En este caso, como va a pasar en la mayoría de marcas, así automáticamente no te lo suelen coger. Lo puedes meter a mano, aunque si nos vamos a diagnosis y nos vamos ya al programa preconfigurado para la marca que estamos diagnosticando, BMW en este caso, nos va a hacer una búsqueda de número de bastidor, ya sabiendo la máquina que es un coche, un BMW, y ahora sí que va a coger el número de bastidor, sí que va a poder sacarlo. Si no pudiésemos hacerlo automáticamente, se lo metemos a mano sin problema. Otra opción que suelen tener las máquinas de diagnosis es, le meto la marca, le meto el modelo, el tipo de motor, le meto el combustible, le meto el año, etcétera, etcétera, y elijo qué tipo de coche es, qué tipo de modelo es, con la ficha técnica al lado, porque muchas veces el nombre del motor no nos lo sabemos. Búsqueda automática, y ahora va a intentar lo que ha intentado antes, pero ya sabiendo que es un coche BMW. Vale, ya nos ha encontrado el identificador del vehículo, nos dice el kilometraje que tiene, en kilómetros y en millas, qué modelo de coche es, un E46, serie 3, un 316 Ti, manual, con volante de izquierda, noviembre de 2001, Deutsch será, ¿no? Imagino, Alemania, y el motor es un N42. Le damos a siguiente y ahora vamos a elegir qué queremos hacer, ¿no? En qué unidad del coche queremos entrar. Si le damos a System Scan, imagino que escaneará todas las unidades que pueda y nos hará un reporte de fallos de cada una de ellas. De hecho, se ha metido en la ECM de motor y nos ha sacado dos códigos.
Se está intentando meter en la unidad TCM, que es transmisión. No, este coche es manual, no tiene centralita de transmisión, con lo cual dice no equipado. ECM2, Control Unit Mode 2 o DME, como lo llama BMW 2, tampoco está equipada, solo tiene una. Intentará meterse en el módulo de ABS, pero no hay ningún fallo. Es decir, ha entrado en el módulo de ABS y ha visto que está bien, perfecto y que no hay fallos. ESP, estos BMW los E46 llevan un módulo aquí que comunica con la unidad de motor y con el ABS para saber el giro del volante, que es este módulo, el LW, y el SRS, el del airbag. Como vemos, ya esta máquina se conecta con más unidades del vehículo que las anteriores que habíamos visto. Las anteriores, lo basiquísimo es, nos van a dar parámetros de motor y fallos que tengan que ver con contaminación, que nos encienden el testigo 1000 y poco más. Y estas sí que podemos entrar en cada unidad que tenga el coche, a ver, no todas a lo mejor, pero ya bastantes más que las que veíamos anteriormente, y nos va a dar fallos relativos a ciertas unidades. Aquí vemos que centralita de motor, ahora tenemos dos fallos, no uno, dos. El que teníamos antes, de la eficiencia del catalizador, y otros que es del nivel de aceite. El nivel de aceite, pues se me encendió el otro día la lamparita, le tuve que rellenar un poco, pero si os fijáis, en las anteriores máquinas, no teníamos el dato de que el sensor de aceite estuviese en fallo, porque no es algo que nos vaya a afectar a la contaminación. Sin embargo, en este, que ya podemos ver más cosas, nos podemos ver en más unidades, ya podemos ver otro tipo de fallos que con las otras máquinas no podíamos. Bueno, igual podríamos borrar fallos, vamos para atrás, vamos a hacer así algo rápido, a ver qué más funciones tiene esto, aparte de ver más fallos. Nos vamos para afuera, nos salimos de la diagnosis, más funciones que tenemos aquí, podríamos ver cómo está el voltaje de la batería, con una gráfica además, como si fuese un osciloscopio. Datos, un informe de diagnóstico, podemos sacar un informe, enviarlo por mail. Si tenemos un cliente y queremos decirle cuántos fallos tiene, pues sacamos el informe. Una librería de TCs donde podemos buscar qué es cada fallo, a qué se refiere, actualizaciones de firmware, igual que aquí podemos actualizar la propia máquina a diferentes marcas que se van actualizando, pues Nissan Infiniti GTR, o bajarnos funciones específicas como el sangrado de los frenos, battery matching, bueno, etcétera. Tiene muchas opciones, muchas más opciones que las anteriores. Vale, así a grandes rasgos hemos visto esta máquina que es un poquito superior a las anteriores. Lógicamente el precio va a ser algo mayor, pero esas funciones justifican ese pequeño sobrecoste que tienen estas máquinas con respecto a la que hemos visto, que son muy asequibles. La pantalla es mucho más grande, también vamos enchufados por cable, no es inalámbrico, pues eso, tiene batería, la propia máquina, bastante intuitivo de manejar. Si quieres más datos o que entremos más en profundidad de todas las funciones que tiene, cómo se podría hacer un reseteo de aceite, por ejemplo, de esta máquina en concreto, ponlo en comentarios y si hay suficientes, pues haremos un vídeo específico hablando solo de esta máquina. Ya hemos visto las máquinas de diagnosis más sencillas, los modulitos pequeños, hemos ido avanzando y ahora nos vamos a meter con las dos más pepino, que digamos que es de lo mejorcito que te puedes comprar a nivel diagnosis. Esto está pensado ya para profesionales, ¿vale? Porque vas a ver que lo que se diferencian estas dos con respecto a las anteriores es que esto puedes hacer de todo. Y aunque te parezcan tablets iguales, aquí tenemos dos modelos que te enseñaremos ahora muy brevemente y que después en el futuro, si te interesa, podemos hacer vídeos dedicados a cada una de ellas. Esta es la Launch Pro, que digamos que tiene el último software de diagnosis, las últimas marcas cargadas, etcétera, etcétera. Además tiene accesorios variados como distintos tipos de conectores para muchos tipos de vehículos más antiguos y demás. Y aunque parezcan físicamente iguales, esta es la InMo Elite, que tiene básicamente las mismas funciones que esta de aquí, pero con módulos adicionales, con un software añadido que lo que te permite es, pues eso, clonación de llaves, temas relacionados con el inmovilizador, clonaciones de centralitas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a hacer ejemplos sencillos con estas dos para que vean las diferencias con lo que ya hemos visto y en el futuro haremos algo más detallado. Ya tenemos conectado la VCI al coche
Y lo que hay que decir es que ya a partir de este tipo de máquinas lo que sí que te exige el fabricante es que actives la licencia, porque no lo hemos mostrado en el vídeo para no hacerlo terriblemente largo, pero este tipo de máquinas te vienen con generalmente un código de activación para vincular la VCI o VCM a la máquina de diagnosis y asociarlo a una cuenta tuya. Claro, el fabricante donde saca el negocio es irte cobrándote las actualizaciones, etcétera, etcétera. Pero a cambio de eso te da todas las funciones posibles del mercado. También hay que decir que estas máquinas no conectan siempre con todos los vehículos en todas las funciones. Entonces, antes de que compres una de este nivel, te recomendamos que mires siempre pues, qué tipo de vehículos vas a usar, porque hay algunos que tienden hacia un lado y otros tienden hacia otro, ¿vale? Entonces, esta como es de las más completas, por eso te la mostramos. Entonces, vamos a compartir contigo la pantalla y vamos a ir viendo a ver qué puede hacer esta amiguita de aquí y qué diferencias tiene con las que ya hemos visto. ¿Ves? Ahí lo que estás viendo es comprobando si para tu cuenta, que nosotros ya la hemos activado, actualizado y demás, digamos si esta es válida. Por eso necesita conexión a internet. Para empezar a lo básico, vamos a meternos a ver cómo de rápido puede leer el código de motor que tenía registrado el coche de Pableras y a ver qué otras unidades intenta leer. Entonces nos metemos aquí en Local Diagnose. Como vimos anteriormente, sí. Claro, aquí puedes seleccionar distintos tipos de marcas que, como puedes ver, pues tienes un huevo de marcas. Y además, ahora que están en boca de todo Dios, Chinese. tenemos... BYD, por ahí está. Sí, y además, sí que, además tiene los últimos modelos. Cherry. Tienes aquí un huevo. Citroën. De Citroën. Entonces aquí tienes un huevo de marcas. MG. Y además también, a diferencia de, por ejemplo, la otra, pues aquí también podrías llegar a escanear el BIN en la luna delantera o en tu tarjeta ITV, la orden de reparación o lo que sea. Pero bueno, nos vamos a lo sencillo. Vamos a meternos en todas, vamos a buscar, europeas, que será más rápido. BMW, cada uno de estos software para cada marca tiene su propia versión, por eso cuando actualizas estas máquinas, generalmente tienes 200, 300 actualizaciones. No, claro, para ver qué lee. Lo que ponía de básico, que no está mal. Que se supone que tiene para BMW. Para todos los BMW, claro. Siempre y cuando tengan esos módulos, claro. Bueno, pues ahora lo que va a hacer el coche es lo mismo que ha intentado hacer el resto de modelos que hemos visto antes. Vamos a leer las unidades del coche, lo que pasa que vas a ver que a diferencia del resto, esta máquina ya va a intentar leer muchos más módulos que lo que hacían en las máquinas anteriores. Como te contó antes Pableras, intenta leer el BIN, que como puedes ver ahí en la parte de abajo, ya lo ha pillado. También hay que tener en cuenta que lo estamos haciendo todo por Bluetooth, como puedes ver. Entonces, esto va a ir un pelín más lento de lo que lo haría si estuviésemos con el cable. Aquí después lo veremos también, comprueba el kilometraje del cuadro, como otras de las máquinas que hemos visto. Lo que pasa, a diferencia de otras, aquí sí nos podremos meter en otros módulos para ver el kilometraje que está registrado en esos otros módulos. Y así podrías ver si, como comentábamos antes, le han afectado o no los kilómetros. Que al final es el método clásico. Te quitan los kilómetros del cuadro para que tú no lo veas, pero realmente quedan en el resto de módulos que han registrado los kilómetros reales. Entonces es una manera que tenemos todos los usuarios de coches que compramos coches de segunda mano, el detectar afeitadas, tan famosas afeitadas de los coches. ¿A quién se le ocurra, y los cambian todos en la de motor, en la de ABS? Depende de la prisa, ¿no? Que de cambio automático, los cambian en todas las centralitas y ya no los pillas. Y después seguro que tú vas con tu software original de la marca y eres incapaz de programar unas putas llaves. Seguro. Vale, pues como puedes ver, por ahora está haciendo lo mismo que lo que teníamos anteriormente, de 15 euros o 30, esto que vale pues unos 800 euros aproximadamente. Por ahora está intentando leer el mismo tipo de módulos, que ha sido el de motor, caja de cambios, y ahora ha empezado a intentar leer aire acondicionado, mira, el sensor, la unidad de parking, bueno, el sensor de parking. No tiene. No tiene. Tampoco tiene. El techo no tiene tampoco techo. Joder. Eso sí. Esto tampoco lo tiene. El ordenador de a bordo. Ahora va a salir más fallos. Ahora me vais a sacar las vergüenzas. Ha intentado leer todas las unidades electrónicas que pudiesen tener este modelo de coche, básicamente. No tiene todas, por eso hay algunas que no ha conectado, pero por lo menos lo intenta. Vamos a meternos aquí en Health Report y ahora, como lo que estabas viendo es eso, va a intentar comunicarse con todas esas unidades que has visto al principio, a ver de cuáles han registrado ETCs, y si ha registrado alguna, pues te lo voy a mostrar aquí. Pero ya con esto lo que puedes hacer ya es meterte a todas las unidades que tenga un vehículo.
Y si no las tiene, pues pasará como ahora, pues dirá que no comunica, cualquier historia así. O lo que te está diciendo aquí, no equipado y ya está. Tres bares de presión. Te han contado un fallo en el cuadro. En el cuadro. Ya verás. Otro. Ya verás. Otro Hola. aire acondicionado Mira, 4. cuatro en aire acondicionado, madre mía. Pero si solo tenía un fallo, Pablo, tío. Que te iba a dar 1.000 euros por He él. dicho que había unas cuantas Madre mía. trampillas. Vamos de... Yo no te doy ya ni 200 pavos, por este coche. Sí, el valor ya no son 3.000, ¿eh? Madre mía. Pero vamos, esa ya la sabía. Ya. La típica. Vale, pues aquí podemos ver lo que ha registrado la máquina. Ahí los dos códigos que hemos visto. Mira, en el cuadro también tienes uno. Mira lo que decía de las trampillas del aire acondicionado. Sí. ¿Hay algún faro que no te funciona o qué? ¿Lo intermitente? O sea, intermitente. Que yo sepa, sí. Lo compruebo, pero yo juraría que funciona. Igual está registrado. Claro, a lo mejor son pasados, sí. A ver, el otro día le quité un conector de la... No, eso es importante. O sea, al final, el coche registra fallos que a veces son puntuales. Si ya lo habéis solucionado y no habéis borrado el defecto, lo suyo es que primero se haga un borrado y después le hagáis otra vez la diagnosis. Y así veis los defectos exactos que tiene en este momento. Claro, lo que se suele conocer como DTCs presentes y registrados, sí. Eso es. Y si nos metemos, por ejemplo, a hacer una búsqueda del DTC que tenías de motor, pues busca en internet. Google, y si no, también podrías tener aquí en este tipo de máquinas el acceso a los datos del fabricante. Pero bueno, para no hacerlo excesivamente largo, nos vamos a centrar solo en esto y para que veas otro tipo de resultados. Porque, por ejemplo, si nos metemos aquí en Special Function, pues ahí puedes leer hasta los códigos de inmovilizador y no sé qué. En carrocería, pues hacer otro tipo de operaciones que, como estás viendo, con las otras máquinas no teníamos la opción. El modo transporte. Podría en modo transporte, para que vaya a 30 por hora, ¿no? Y no corra. A ver qué te deja programar este. Inmovilizador. Sí, algo relacionado con el inmovilizador. Pues sí, pues mira, sí, ahí te está diciendo que, o sea, al menos en este coche el cuadro debe ser unas unidades importantes del INMO. Sí. Vale, esto que estás viendo aquí es para que no te olvides, como pone ahí, la VCI conectada, ya que está en inalámbrico, pues que no te olvides de... Es la alarma de subnormal. Claro. ¡Alarma de subnormal! Vale, entonces, para que veas así algo muy por encima de todo esto, pues si quieres más vídeos en profundidad, pues ya nos lo pondrás ahí. Pero aquí tienes, por ejemplo, diagnosis remota en caso de que, por ejemplo, tengas un taller y, no sé, trabajes con ciertas marcas o con algún servicio de asistencia externa o lo que sea, pues que se pueda conectar a tu máquina. Puedes calibrar temas de HADAS, puedes mandar reportes de calidad si quieres. Lo que decía Frank, que le interesaba mucho todo lo que es el histórico guardado con la máquina de diagnosis, evidentemente todo tipo de actualizaciones, registro de sensores de TPMS y aquí en otros módulos, por ejemplo, Toolbox. Con este tipo de máquinas, además, si te compras una de este estilo, puedes ir actualizando de cosas. Es decir, tú te puedes haber comprado, por ejemplo, esta, la Pro, y si quieres meterte ya con más temas de inmovilizador, puedes comprarte el módulo. Claro, puedes comprarte el módulo y después actualizarlo aquí. Oye, que te compras el accesorio de un multímetro o un osciloscopio o mierdas así, pues lo que puedes hacer es, el software ya está cargado y cuando te compras esto es solo activarlo, ¿vale? Pues para que veas que pues tienes aquí un huevo de historias que muchas de ellas ya las hemos cubierto en vídeos del curso de electricidad. Como por ejemplo osciloscopio, multímetro, pinza perimétrica. Osciloscopio, de todo. Y para que veas, pues eso, que tienes mogollón de historias aquí metidas en la máquina de diagnosis, que por el precio que tiene, si eres un profesional, pues hombre, esto lo vas a necesitar sí o sí tarde o temprano. Clutch matching. Para hacer operaciones de mantenimiento, muchas veces, sobre todo en vehículos modernos, necesitamos meterle una máquina de diagnosis y decirle, oye, vamos a cambiar las pastillas traseras de frenos, ábreme el freno eléctrico, por ejemplo. Entonces todo esto son adaptaciones o ajustes o calibraciones que hay que hacer y que esta máquina te permite hacer, no como las otras que hemos visto. Mira, por ejemplo, regeneraciones del DPF, vamos, a la orden del día. Incluso regeneraciones de GPF, aprendizajes de batería, reseteo del inmovilizador, codificación de inyectores. Pues yo qué sé, si te pegas un piñazo con un bordillo y tienes que cambiar la columna de dirección, pues reseteo del ángulo de dirección, etcétera, etcétera. Entonces no podemos meternos en todo esto porque haríamos el vídeo de 300 horas,
Así que si te interesa, pues ponos ahí un comentario. El típico fallo de Blue Reset. Qué rico. Un saludo a Stellantis. Vale, pues entonces, esto es lo básico, basiquísimo de en este caso, uno de los modelos más tochos que tenemos, la Pro. Así que vamos a hacer ahora la prueba con la otra que tenemos, que es la Inmo, a ver qué mínimas diferencias hay y así lo vemos. Ahora la Inmo, que como podrás ver, la tablet es físicamente igual, pero como hemos comentado, esta te va a venir además con un software específico para tema de inmovilizadores, para poder conectar esto, y con 200 accesorios distintos que no vamos a ver en este vídeo, ya lo veremos en el futuro. Lo que hemos comentado antes, tú te puedes comprar una Pro normal como esa y actualizar el software a base de comprar licencias o accesorios y tener las mismas funciones que esta, ¿vale? O sea, no tienes por qué comprarte todo de golpe. Entonces, vamos a ver qué tiene esto. Vale, el menú El software es es muy diferente. parecido. Si lo ves, Inmo pero Pro. Ya y- tenemos aquí Inmo, Inmo Pro y Keyprogrammer. Que yo vea las principales diferencias que hay. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Hombre, por supuesto, con todas las condiciones siempre. Ah, mierda, espérate, Ah, que no tiene. No está cogido internet. A ver, por favor. Bueno, igual lo. ¡Oh! Vaya. Vaya. Pues nada, sacar copias del coche de Pablo. Si tú sacas la centralita del sí. inmovilizador, tú pones todo esto, le das corriente, con esto le das corriente y aquí copias. Vale, pues vamos a hacer lo mismo que con las anteriores. Vamos a ver si es realmente capaz de leer todo lo que supuestamente debería leer y qué diferencias hay con lo que ya hemos visto. A ver, local diagnosis. Beta europea. Supongo que ahí te salgará un listado de todos los modelos, ¿no? Para Que que cubre. elijas tú. Vale, sí. Bueno, Esto en vez de meterle el número, el BIN, ¿no? 12.846 Casi nada. páginas. Ah, páginas. Pensaba Páginas, que eran no modelos. Pensaba que eran modelos. Madre, pues no, BMW no tiene tantos. Mira, ahora es lo que está haciendo. Cuando le das a búsqueda automática, va uno por uno Claro, pero mirando solo- módulos. claro. Pero tú puedes mirar, oye, tengo un fallo Sí, de solo quiero motor, mirar solo este, quiero ver lo que está fallando. entiendo. Y no tienes que esperar todo el rato. Eso casi todas lo hacen así. Sí, y si sacáis 4, pues doy una cada uno. Hombre, pues podríamos probarlo con esto. Joder. Pues vamos a ir comprando. Yo cuántas veces tengo las cosas de oro. Ya, lo veremos, ¿verdad? Hay que comprar llaves vírgenes y ya Un está. par de espadines vírgenes. Pues... La vida del trabajador, chicos. El empresario este que Pone cara de pena. que algunos trabajamos, ¿sabes? Otros estáis ahí sentados tocando los huevos y otros trabajamos. A ver, Por ahora, 38 años sin tocarte, tocándote los huevos para un día que trabajes. Una semana. Una semanita que Mira que llevas. ojeras se la han puesto por un día. Ya ves, si se tiene peor cara que nunca. Y ya, feo. Una furgo a medias. Vale, pues mientras Paulera cacharrea con el otro, porque aquí, pues como puedes ver, al final te saca los mismos DTCs que hemos visto anteriormente. O sea, es decir, en cuanto a sistema de detección de DTC, lectura, todas las funciones, todo eso, esta hace la misma que lo que hemos visto antes en la Pro. Lo que pasa es que añadir tenemos otras funciones relacionadas con el inmovilizador. Activas que uso. ¡Oh! ¡Magia! ¿A qué sirven estos test de actuadores, Pableras? Bueno, si sospecho que tenemos algún problema o quiero probar realmente si el relé de la bomba de gasolina está funcionando. Y ya, deja eso. el destornillador. Deja el destornillador, por favor. Desde aquí, desde la máquina, podemos meternos en test de actuadores y dependiendo de la unidad en la que estemos, por ejemplo, si elegimos la del ABS, probablemente podamos comprobar las válvulas del ABS. Toda esta función de test de actuadores en la que tú haces de centralita y haciendo esto que estás viendo, de un plumazo compruebas, para empezar, el cableado de la centralita al componente y el componente. O sea, es súper rápido de comprobar. ¿Cómo puedo comprobar con, no sé, aunque sea de motor, con el modulito pequeño de 15 pavos si el electroventilador funciona? ¿No Dale, puedes? Enciende el electroventilador. Vale, ¿Eh? enciende.
Bueno, es una forma de probar si ciertos actuadores del coche están funcionando correctamente, sin necesidad de darte una vuelta con él. ¿Vale? Esta máquina y la que has visto anteriormente, esto lo pueden hacer, ¿vale? O sea que esto es lo que también diferencia del resto de máquinas que has visto. No puedes hacer este tipo de test de actuadores de varios sistemas. Entonces, ya aparte de todo esto y lo que hemos visto brevemente con la Pro, es que tienes lo que hemos visto aquí de temas relacionados con los inmovilizadores, de, oye, pues cómo añadir llaves, cómo clonar llaves, cómo borrarlas y meterles unas nuevas, cómo cambiar módulos relacionados con el sistema de inmovilizador, cómo borrar o incluso copiar la información del inmovilizador para ponerlo en otra centralita, incluso con centralitas del cambio, centralitas de motor, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos meternos en todo esto ahora porque sería un infierno, pero si quieres más detalles de esto, pues haremos vídeos dedicados, déjanoslo ahí en los comentarios. De 15 euros a unos 1.000, 1.200 euros, pues hombre, ya has visto que la cantidad de funciones cambia. ¿O no? Correcto. Bueno, ya que hemos visto una visión general de más o menos una muestra de todo lo que hay en el mercado en cuanto a de lo más simple a lo más avanzado que hay. Realmente ahora la pregunta es, tú aún siendo un particular o un taller, si inviertes un pastizal terrible en máquinas de diagnosis, ¿eso te hará un buen técnico de diagnosis, te solucionará todos los problemas? ¿Sí o no? Ni de coño. Estos son herramientas, nada más. Es decir, esto lo que te permite es, tú vas a desmontar un motor, por mucho que te compres un Malitin BGS de 300 pavos, no va a desmontarte el motor solo. Tienes que tener unos conocimientos para hacer ese trabajo en condiciones. Puedes intentarlo, pero seguramente rompas algo. Pues aquí pasa lo mismo. Puedes gastarte 15 euros para leer solo motor o 1.500 para incluso clonar centralitas, pero esto es una herramienta. Te va a dar las herramientas para, oye, ¿qué DTC tengo? ¿Cómo puedo comprobar si ese sensor o ese actuador funciona? Pero no te va a hacer nada más, ¿vale? Te va a dar unas pautas, unas pistas para que después seas tú el que desarrolle la diagnosis y la solución del problema. ¿Tú a nivel particular quieres una máquina de 1.500 pavos con función de inmovilizador? Puede ser que sí, pero no vas a solucionar todos los problemas del coche. Va a hacer básicamente lo mismo que esto, pero esto lo llenas de todos los módulos y con todas las opciones. Pero el problema del coche, si lo tienes presente, lo tienes que solucionar tú. Y además que el DTC o el error que te pueda leer esta máquina tampoco te está diciendo que cambies una pieza en concreto. Correcto. Que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que saber por qué se almacena un error en una centralita o qué es lo que produce un error en una centralita. Y un error almacenado puede deberse a múltiples causas. El ejemplo que hemos puesto antes en la comida. Un ejemplo muy típico con el que yo me he encontrado muchas veces es el P0101.2.00, que te dice que el caudalímetro no detecta la cantidad de aire que esperaría a la entrada del motor. Y eso es un fallo que te registra el caudalímetro dentro de la PCM o lo que es la centralita de control de motor. Si tú no tienes los conocimientos suficientes y ves que tienes un fallo registrado por el caudalímetro, ¿qué es lo que cambias? A priori el caudalímetro, pero no puede que sea el fallo realmente. A eso vamos. Pero es decir, os estáis liando. Os estáis liando. ¿Por qué? Porque realmente lo que queréis decir, la finalidad de lo que estáis diciendo ahora mismo es que puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no sabes utilizarla correctamente, te va a servir exactamente igual el de 15 euros que el de 1.500. Sí, para nada. Para nada, exacto. Así que, aparte del aparato, hay que estudiar el aparato y saber manejar el aparato. Eso y después todo lo demás. E interpretar los errores y los fallos que te da. Entonces, por eso siempre lo hemos dicho, montón de vídeos, incluso tenemos uno dedicado a eso, a cómo encontrar el manual de taller del fabricante. Si te da un P0101, que no tiene por qué ser el caudalímetro, puede ser 1000 historias, tienes que seguir las pautas del fabricante. Oye, el P0101, ¿qué significa? ¿Qué pasos de diagnosis hay que seguir? Pues vas uno por uno desarrollando las comprobaciones. Si no tienes los conocimientos, pues da igual que te gastes 1.500 que 15. Pero, como todo, se puede aprender, ¿no?
Para la grabación del Kia Niro. Ramón, el que guarda haya. Correcto, efectivamente. Un inciso. Ahí a continuación puedes ver la conexión de una de las máquinas launch más avanzadas que tenemos aquí, la IMO Pro o la Pro, en un coche del 2023, en concreto un Kia Niro híbrido enchufable. Ahí puedes ver en la pantalla la cantidad infinita de módulos que tiene y por qué para este tipo de vehículos y para meterte en todos estos vehículos necesitas máquinas de diagnosis más avanzadas y en este caso las más top que tenemos aquí. ¿Qué pasaría si quieres conectar un lector OBD normal como que hemos visto al principio de 15 euros? Pues que únicamente podrías meterte al apartado de motor de combustión, todo lo relacionado con las emisiones. ¿Qué pasaría si te quieres meter con la Launch Reader Pro? La que podría entrar en algún módulo más, porque podrías leer ABS, transmisión, motor, airbag y poco más. Pero, ¿y el resto de módulos? El resto de, por ejemplo, todos los sistemas ADAS, módulos de carrocería, cuadro. Entonces, ahí está la diferencia de precio entre unas máquinas y otras. Por eso, al final, cuanto más avanzada pilles la máquina, más módulos puedes leer, modificar, escribir y más opciones tienes. Bueno, si queréis más vídeos relacionados más en detalle de cada una de las máquinas de diagnosis que hemos visto aquí muy brevemente, comentario ahí. Y como ya nos meteremos más en profundidad, revisa todos los vídeos anteriores del tema de electricidad, CAN bus y todo eso, porque si no, no te vas a enterar de nada. A casa, señores. ¿Algo más? ¿No? Todo bien. Suscríbete. Suscríbete. Dale like. Suscríbete. Faster.